Ahí estamos. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, viernes, que es más enseñanza matrimonial. Aunque esta, pues está más guiada hacia los varones, pero está para los dos. Hay un poco de ambos, pero creo que va más orientada hacia los varones, así que si usted tiene ahí papel y lápiz o su Biblia a la mano, su cafecito como usted, y los que estamos aquí también al frente, vamos a orar para que el Señor nos hable respecto a lo que está aquí, lo que nos quiere hablar hoy en la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor, por hablarnos tú también a través de tu palabra, Señor. Gracias porque siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es el único que nos guía a toda verdad. Hoy te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Y que por favor podamos ser también esos vasos útiles, Señor, en el momento indicado, Señor. Te pedimos, Padre, te pedimos, Hijo, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas con nosotros, que tú estés con nosotros y que no te apartes de nosotros, por favor, y no permitas que nosotros lo hagamos. Hoy bendigo a cada uno de los que hoy está aquí, los bendecimos por nombre, Señor, bendecimos a los que se conectan a través de las redes, Señor, los bendecimos también ahí donde están. Te pedimos que tu palabra realmente llegue hasta donde tiene que llegar, hasta partir los huesos y los tuétanos, Señor, y que llegue hasta al centro, Señor. Ayúdanos a verla, a entenderla y sobre todo a ponerla por obra, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Hoy es un poquito, no es tan largo el tema, pero le vamos a entrar a la enseñanza para no salir más tarde. Hoy quiero hablarles de una palabra y de una instrucción. Es una palabra, un par de palabras y una instrucción que se le dio a una persona. En este caso fue Adán. Les quiero hablar de estas dos palabras. Cultiva y cuida. Esto no fue una sugerencia que se le dio a Adán. Eso usted lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Para que usted vaya anotando y lo vaya buscando en su Biblia. Acuérdese que este día viernes, pues, es más, aparte que es una enseñanza, también lo tenemos como un discipulado. Yo quisiera que usted también participara. No sé si por ahí también puede usted tener el Facebook abierto por si alguien quiere hacer una aportación o alguna pregunta. Diego, si no es de mi teléfono, puede hacerlo. Ya no tiene volumen. Bueno, si usted tiene alguna pregunta o una aportación, pues nos la hace ver, por favor, porque así se enriquece el tema. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, esta es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén, hermano Luis? Para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, si nos damos cuenta, Dios, aparte que, mire pues hermanos, Dios no pone a nadie en un lugar
que no le tenga preparado. Esto va con escopeta cuache. Primero Dios preparó el huerto del Edén, le dio un lugar y le dio una casa. Y después puso ahí a Adán. Cuando Dios te va a mover, Dios no te va a mover y te va a dejar en el aire. Eso quiero que usted lo tenga bien entendido también. Cuando Dios lo mueve a usted de un lugar, no lo va a sacar de una casa para que ande vagando. Cuando Dios lo mueve, lo saca de un lugar y lo va a ubicar en otro lugar, en otra casa, pero va a ser para bendición suya, para que sigamos creciendo y que sigamos avanzando. Dios jamás lo va a sacar de una casa para que se quede usted en el aire y me voy a salir de aquí y me quedo rebotando. No, Dios cuando te saca de un lugar, obviamente es guiado por el Espíritu Santo, te va a sacar y te va a llevar a otro de una vez. No te va a dejar que uno ande divagando. Aquí Dios primero preparó el huerto del Edén, le preparó un lugar a Adán y después forma a Adán. Usted ya sabe cómo se formó. Lo forma y viene ya donde Dios le preparó un lugar, lo asienta ahí, lo va a poner en el huerto del Edén. Ya puesto ahí, viene una instrucción, no solo una orden. Ya vimos que hay una diferencia entre solo hacer la orden y la instrucción. Ahí le da una instrucción a Adán y le dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Amén. Dicen en otra versión, esta es la versión Castilian, el mismo capítulo y el mismo versículo. Tomó pues Yahvé, Dios al hombre, y lo instaló. Pero es lo que le estoy diciendo, Dios lo instala. O sea, no cayó por casualidad ahí Adán, Dios lo instaló en el jardín de Edén. Otra vez, ¿para qué? Para que lo cultivara, y aquí dice que lo guardara. Y en la versión de Jerusalén, el mismo capítulo y versículo dice: tomó pues Adonai, Dios al hombre, y lo dejó en el jardín de Edén. Otra vez la misma instrucción, para que aquí dice, labrase y cuidase. Habría que ver qué significa cultivar, habría que ver qué significa labrar, y habría que ver qué significa guardar y cuidar. Lo vamos a ver. Pero lo que quiero dejar yo asentado aquí, porque esa es la planchita. Esta es la planchita. Es que Dios lo deja con un propósito. Lo pone ahí y lo deja con un propósito. Y es que lo cuide y que lo labre. Amén. Entonces no fue por casualidad que lo dejó ahí. Lo dejó ahí con un propósito. Lo deja en el huerto, lo den con un propósito. Cuidar y labrar. Mire lo que significa la palabra cultivar. Dice trabajar. La palabra en su raíz dice que es trabajar. O sea, cultivar significa trabajar. Y entre paréntesis dice en todo sentido. ¿Sí? Dice por implicación servir. Bueno, ella no se mira, pero ya lo dice: servir, arar, cultivar. También dice adorar, culto, honrar. Yo puse aquí unas con otro color celeste para que usted las viera. También dice que es honrar, o sea, cultivar es honrar también. Es labrar, también es
ministrar, es prestar también, servir, sujetar, trabajador y trabajar. ¿Se dan cuenta que la palabra cultivar no es solo, no sé qué pensarían ustedes si les digo que alguien está cultivando la tierra? Cultivar la tierra, ¿qué sería? Prepararla, trabajarla, ¿verdad? O sea, pero aquí hay más cosas. Es servir, es arar, es honrar. Cultivar también dice que es honrar. Dice que es ministrar, ¿sí, Luis? Desempeñar. Desempeñar, correcto. Entonces la palabra cultivar encierra un montón de, bueno, estas son acepciones de cosas que tendríamos que hacer nosotros, o en este caso Adán, que le dijeron, cultiva y guarda. Y hay siempre des en cuenta que hay un orden. En las tres que yo le puse, decía cultivar y cuidar. En la segunda dice cultivar y guardar. Y en la tercera dice labrar y cuidarse. Pero cuidar, las dos van de la mano. O sea, cuando hay una comita, ¿qué significa la coma? Puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. En matemáticas está la I y está la O. O incluso en idioma español, si ponemos es celeste, puede ser celeste o puede ser azul. ¿Qué significa eso? Que puede ser este color o puede ser este otro. Pero si les digo yo, es celeste y azul, ¿qué significa? Van los dos implícitos, van amarrados los dos. Y aquí entonces vemos que la instrucción fue cultivar y cuidar, no solo una de las dos. Las dos van amarradas. Esto es una instrucción que se le da al hombre. Más adelante en Génesis 2:22 dice, después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su padre y a su madre y a su mamá. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. ¿Qué dice tu versión? La versión Reina Valera tiene otra. Ok, y serán una sola carne. ¿Por qué pregunté este otro? La versión de las Américas dice serán una sola carne. Esta versión creo que es la PDT. Esta habla y los dos se convierten en un solo ser. Miren, hermano, ustedes saben que la Biblia habla en tres tiempos gramaticales, para regresar un poco a idioma español: pasado, presente y futuro. Entonces, la palabra, la PDT, que es la palabra de Dios para todos, es un poco más, ¿cómo qué decirle? Un poco más estricta. Porque aquí dice, y se convierten en un solo ser. O sea, no da chance de que una vez se casan, se convierten en un solo ser. O sea, no da chance de, como dice las Américas, y serán. ¿Qué significa serán? Un futuro. O sea, ¿cuándo van a llegar a ser un solo ser ellos dos? En un futuro. Entonces sí, ese futuro, ¿cuándo puede ser? Depende de quién. De la pareja. Cuando lleguen a ser un solo ser, va a depender de la pareja. Porque y serán una sola carne. Ese serán es un futuro. Qué tan lejano lo quieran hacer o qué tan cercano,
va a depender de la pareja. ¿Qué tanto ha logrado arreglar situaciones? Miren, hermano, es que todo esto empieza en el noviazgo. En el noviazgo usted empieza a ver si empiezan los gritos, si hay empujoncitos, si uno de los dos es mero celoso o celosa, o es mero impositivo, o ¿cuál podría ser otra opción? Otra de las circunstancias que se ven en el noviazgo, que son meros controladores o controladoras, celosos o celosas. Eso se ve en el noviazgo. Que uno estando ahí no lo quiera ver o lo ve y se hace loco es diferente. Pero todos esos síntomas se ven en el noviazgo. Y cuando se casan, si eso no se logró arreglar en el noviazgo, cuando se casan, esto se aumenta. Se aumenta, ¿a qué potencia? Ya no les sé decir, pero sí les sé decir que esto tiene un aumento bastante grosero. Si en el noviazgo no se logró establecer, parar o corregir, en el matrimonio aumenta. Entonces, miren, pues, solo se las voy a dejar ahí para que ustedes lo estudien, lo analicen, no se los voy a decir. Pero les quiero hacer dos preguntas. ¿Por qué dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi? Vamos a ver, les dice en el versículo 23. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Era la primera esposa de él o no era la primera esposa de él? Sí, ¿y por qué dice, al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne? La estaba comparando con la carne de todos los seres vivientes que habían. Ok. Pero esta sí dice, al fin esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, aquí la está comparando con alguien que no era hueso de sus huesos ni carne de su carne. No lo está comparando con los animalitos del huerto, porque él dice, al fin, esta sí es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. O sea, la está comparando con algo o con alguien que no era hueso de sus huesos ni carne de su carne. Correcto. Amén. En el Génesis 1:1 a los dos los forma. No, perdón, ahí los creó. Hágase, dijo. Y esa es otra historia, ahí no me voy a meter. Pero en el Génesis 2 no los crea. Formó al hombre nada más. Y lo más tremendo es lo que dijo la hermana Sonia. Se va a oír duro, fuerte, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia, hermana Sonia. ¿Cuál fue la primera elección para buscarle pareja al hombre? La primera elección que Dios buscó para buscarle pareja al hombre. ¿Ah? Sí, pero ¿cuál fue la primera elección que él buscó? Tú lo dijiste. Todos los animales. Buscó entre todos los animales del huerto del Edén y ahí no halló para él, dijo. Y entonces después de su costado saca a la ayuda idónea. Salió de él, sí, pero como salió de él, la pregunta es ¿contra qué lo comparar? ¿Contra qué lo comparó para decir, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne?
Lo tuvo que haber comparado con algo o con alguien que tuvo antes. Que bien hablaba el hermano Luis, hay una comparación con la de Génesis 1:1. Esa es otra historia, es otro tema un poco más profundo, porque aquí ya estamos hablando de, en el Talmud hay ciertas palabritas que hacen referencia a eso también, a Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Va, segunda pregunta. ¿Por qué dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer? Ahí le dice, ¿a quién le da esa instrucción? A Adán. ¿Qué instrucción le da a Adán? No tiene que. Sí tiene padre, pero esa es una instrucción que se le dan a él. Ahí se las dejo, ustedes investiguen, métanse. Pero si se dan cuenta, a Adán le dicen, por esta razón el hombre dejará a su papá o a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa instrucción se le dieron a Adán, pero él no tenía mamá. Aunque en esa descendencia viene, ¿cómo se llama? Caín, también. Yo no creo que por ahí vaya eso, o sea, este es un misterio y todavía esto hace una referencia a Efesios 5, por ahí lo van a encontrar, en Efesios 5. Pero solo quería dejárselos como pinceladas que ustedes vean. O sea, Génesis tiene una cantidad de misterios que ustedes no se imaginan. Una cantidad de misterios y que Dios, si ustedes le piden la revelación realmente a Dios, hay Dios en Génesis, uno se podría quedar trabado todo un año viendo todo lo que hay debajo de las palabras. Debajo de las palabras hay demasiado de lo que ustedes no se imaginan. Yo no voy a entrar a esto porque el tema no es ese, pero como aquí está, les quería dejar esas dos pinceladas. Amén. Bueno, en el Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Pausa. Mentira, ¿verdad? Porque ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la instrucción que le dijo? Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Explíquenme ustedes, bueno, no me lo van a poder explicar, pero ¿un árbol puede dar dos frutos? No, no puede. ¿Y por qué ese árbol era del bien y era del mal? Porque de esos frutos no tenía que comer. De ese árbol no coman. Del árbol que da el fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Será que de la misma boca salen dos aguas? Según lo que dice la palabra, pues, porque dice que no pueden salir. O sea, en ese árbol o salía el bien o salía el mal. Porque el fruto era del bien y del mal.
Sí, pues, pero no porque todos tenían el libre albedrío, y el libre albedrío te da el que decida si haces el bien o haces el mal. Tu libre albedrío te da la oportunidad de que o lo haces o no lo haces. Tú sabes que esto es malo, pero tú decidís si lo haces o no lo haces. Esto para mí, porque no está muy claro, se los voy a decir, tiene que ver con la obediencia. Si en obediencia te dicen que podés comer eso y lo haces, ¿qué hubieras cosechado de ese fruto? Bien. El problema es que ellos comieron de ese fruto en desobediencia. Porque para mí era más tremendo que le hubieran dicho del fruto del árbol de la vida eterna, de ese no coman, porque si comen de ese, porque después que lo sacan, él dice, mejor los voy a sacar porque no vaya a ser. Pero de ese árbol no tenían ellos, o sea, del fruto de ese árbol no tenían restricción de comer. Ustedes ven, se dan cuenta que después de eso de Génesis dice, cuando el Señor les pregunta, ¿y por qué están aquí? ¿Por qué te escondiste? Y es lo más chistoso, que a mí me da risa realmente esto. Imagínense ustedes a Adán y a Eva escondiéndose de Dios. Imaginémonos a nosotros mismos escondiéndonos de Dios. ¿Usted cree que nos podemos esconder de Dios? Si Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios, dice, o sea, jamás lo vamos a poder hacer. Pero sí le dice, mejor que lo va a sacar de ahí, no vaya a ser que coman del árbol. ¿Del qué es? El otro árbol, del fruto del árbol de la vida, dice. Es el Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no le alargue su mano, que no le alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y viva para siempre. Pero y lo saca del huerto, gracias. Génesis 3:22. Lo tremendo es que de ese árbol no tenían restricción ellos de comer ese fruto. Pero del que tenían restricción, comieron desobediencia. Y entonces se les empiezan a vedar otros frutos que habían ahí, de otros árboles, y fueron sacados de ahí. Bueno, la cosa es que aquí le dice, no comerás de ningún árbol del huerto. Mentira, porque Dios no les dijo que no comieran de ningún árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Vuelvo a preguntar, hermanos, que aquí no voy a salir con Génesis. ¿Se recuerdan que hablamos de Génesis 2:25? ¿Qué decía? Génesis 2:25. Amén. Estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y ninguno de los dos les daba vergüenza, o no se avergonzaban de estar desnudos en el huerto del Edén. El capítulo 2 termina en el versículo 25. ¿Sí? Ahí estaban ellos. Pero en el capítulo ya, miren, un capítulo más adelante, en el 3, cabal, empieza el 3:1, ¿qué dice? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo, ¿a quién? En el 3:1, ¿a quién le estaba hablando la serpiente? A la mujer. Y la mujer responde. Y le dijo todo lo que ustedes ven ahí, hasta el 3:3. Mi pregunta es, ¿dónde estaba Adán? En ese momento, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde cree usted que estaba Adán? ¿Ah? Cuidando el huerto, dice. Bueno, ¿y ella no era parte del huerto? ¿O ella era extraña, ajena al huerto del Edén? O sea, la esposa era parte del huerto. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que Adán estaba ahí a la par de ella. Pero la conversación de la serpiente, ¿con quién era? ¿Pero por qué con ella? ¿Y Adán qué?
estaba anulado. En el Génesis 3:1 se empieza a marcar el matriarcado de Eva, aunque usted no lo crea y no es de replay como dice el programa. Fíjese que hermana Ángela hablaba cuando usted hablaba de Eva. Hermana Ángela. Ajá. Ella dice que cuando habló usted de la mujer que dijo estas es hueso de mi hueso y carne, ella decía porque la reconoció como parte de él, incluso ella, como aportación a que Dios no la había puesto en el. Gracias, hermana Ángela. Sí, que la reconoció. Sí, el problema es cómo hace para reconocer, o sea, tuvo que compararla con algo para decir, esta sí es hueso de mis huesos y esta es carne de mi carne. La que tuve antes, no, pero no es ese el tema. Pero aquí lo que yo veo es que Eva es la que mantiene la conversación. Esto es como cuando llega alguien a la casa a reclamar. ¿Quién sale? ¿Quién sale a enfrentarla a la persona? ¿La esposa o el esposo? ¿Quién debería salir? Debería salir el esposo. Ah, pero ahí es que el esposo la mandó. ¿Y qué está pasando ahí? Anda vos, va. Sí, no, lo que yo les quiero decir así es que Eva, si ustedes se dan cuenta, Eva es la que mantiene la conversación con la serpiente. Y Adán estaba ahí, a la par de ella. Adán estaba pintado. Aquí empieza un matriarcado en Eva. Porque ¿quién decide después tomar del fruto de eso? Eva. Y esto empieza aquí en Génesis 3:1. Sigamos más adelante, iba a ver usted. En el versículo 6, esta es la Biblia del lenguaje sencillo, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, miren, pues apenas 2 versículos más adelante, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Eso dice la versión BLS. O sea, Adán estaba ahí. La instrucción de no comer de ese fruto, ¿a quién se la dieron? A Adán. Entonces, cuando la serpiente habla, ¿quién debió de haber contestado esa respuesta? ¿O quién debió haber dicho cuál era la respuesta a la pregunta que hizo la serpiente? Adán. Pero ustedes ven que todo lo que habla antes es Eva. No es eso, y no es eso lo malo. No es lo malo que él atienda la voz de la esposa. No es eso malo. O sea, es bueno que el esposo esté atento a atender lo que la esposa necesita. Ahí vas a ver qué significa eso. Vamos a llegar ahí. Y van a ver que son cosas diferentes. ¿Sí, hermana Sonia? Sí, incluso cuando el Señor le dice a Abraham, escucha la voz de tu esposa. Ajá. Por eso les digo, la instrucción se la dieron a Adán. En su momento hubo buena comunicación, en todo el capítulo 2. Porque Adán se lo trasladó a Eva, porque Eva lo sabía. La pregunta es por qué Eva contestaba y no contestaba a Adán. O sea, a lo que voy yo es que
Eva como que se le subió el mosh, como decimos aquí, se le subió y empezó a manejar un matriarcado aquí. Y Adán se fue quedando, porque él no hizo nada, a pesar de que él sabía, a pesar que la instrucción era con él, a pesar que Dios con quien hablaba, no era con Eva, Dios hablaba con Adán. Y usted lo ve más adelante cuando le dice, Adán, ¿dónde estás? No les pregunta, ¿dónde están ustedes? Porque no los miro. No, Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí, dice el otro, porque tenía miedo y tenía vergüenza y me dio miedo, porque estaba desnudo. Dice. Y en el capítulo anterior no le daba vergüenza ni de andar desnudos, estaban desnudos los dos. Como yo le dije un día aquí a la hermana Sonia o la semana pasada, ¿qué cambió en el huerto del Edén? Nada. Estaban los mismos árboles, estaban los mismos animales, todo era lo mismo. Entonces, ¿qué cambió para que ellos les diera vergüenza? Vergüenza de estar desnudos. La condición de ellos. Pero la condición de ellos cambió por la desobediencia. O sea, el desobedecer hace que cambie nuestra condición adentro. Hace que nos ocultemos, hace que nos dé miedo y hace que tengamos vergüenza. El desobedecer conlleva esas tres cosas. Fue lo que le sucedió a Adán. Pero miren el versículo 6. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió, dice. Y en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos, después de que comieron, ¿qué fueron abiertos? Los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, lo que sucedió, miren pues, lo que sucedió cuando ellos comieron de ese fruto fue que sus ojos fueron abiertos. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero si antes se habían dado cuenta que estaban desnudos, porque decía, ambos estaban desnudos y no les daba vergüenza. Y aquí comieron, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza y conocieron que estaban desnudos, dice. Pero cuando habla la palabra conocer, que no les voy a, usted ya sabe qué significa conocer. Cuando la palabra dice, y Adán conoció a su mujer Eva, usted ya sabe qué significa eso, ¿verdad? Y aquí dice, y entonces los ojos de ambos, o sea, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿sí? Mire qué tremendo, pues, porque yo no sé hasta dónde voy a avanzar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos conocieron que estaban desnudos, hermana Sonia? Ayúdame. ¿Qué fue lo que hicieron ellos después? No, según ese versículo 7, ¿qué dice que hicieron? Génesis 3:7. Después de que ellos conocieron, dice, que estaban desnudos. Acuérdense que la palabra conocer en la Biblia es diferente. Intimar. Entonces dice, después de que conocieron que estaban desnudos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Ah? ¿Qué se cubrieron? No. ¿Qué se cubrieron? No se hicieron chaquetas, no se hicieron pantalones. ¿Qué se cubrieron? O sea, ¿por qué solo se pusieron delantales, pues? ¿Por qué se cubrieron? ¿Por qué se taparon ahí nada más? O sea, algo pasó ahí. Es igual que un niño él no tiene vergüenza. Un niño de pequeño anda desnudo y no le da vergüenza. E incluso hasta parte de su naturaleza es estarse investigando él mismo, conociendo. Usted ve un bebé o un niño, 2 años todavía, se está jalando así su órgano o se está conociendo. Él no tiene vergüenza de andar corriendo desnudo. ¿Quién le enseña a él la vergüenza de andar desnudo? Nosotros.
Pero aquí ellos no se cosieron, no se taparon su espalda, su cabeza, su pecho, no. ¿Qué fue lo único que se hicieron? Delantales, ahí se los dejo nada más. ¿Sí? No. Solo se taparon dos cosas específicas, cada uno. Solo se hicieron delantales. Eva no se puso su top, digámoslo así, pues. Solo se pusieron delantales. Entonces, eso, o sea, miren, pues aquí hay muchas cosas que muchos no me los van a entender. Me va a decir este pastor, está ahí hablando locuras, pero aquí le digo, Génesis tiene muchos secretos y muchas cosas que no le son reveladas a todos. Y no todos la van a entender. Y no todo tiene manzanitas y peras. Y no todo te dice 1 más 1 es igual a 2. No, aquí hay muchas cosas que solo el Espíritu te las va a dar por revelación. Hay cosas que solo el Espíritu te va a poder revelar, porque no están detalladas así con puntos y comas, no. Yo te estoy dejando ver cositas, y allá que el Espíritu que tú investigues te va a revelar. ¿Sí, hermana Sonia? De sus partes íntimas, ajá, el torso. Sí, en las tribus que se ve en la tele del África, por ejemplo, ellas no se cubren esa parte, solo abajo. Ajá. Por eso les digo, aquí hay muchas cosas que yo no se las puedo decir. Eso el Espíritu les va a empezar a revelar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál fue el castigo para Eva? Aumentarle los dolores de sus preñeces. ¿Cuántos hijos había tenido Eva cuando le dijeron eso? ¿Cuántos? ¿Ah? De forma que nosotros conocemos, ninguna, porque hasta después que lo sacan del huerto del Edén, dice la Biblia que Adán conoció a su esposa Eva y nació Caín y Abel. Aquí no habían nacido ellos. Hasta después, si usted lee ya más adelante, no sé si está en Génesis 4 o casi al final de Génesis 3, dice que Adán conoció a su mujer y tuvo a Caín y Abel. Pero cuando le da el castigo, ¿cuántos hijos había tenido Eva? ¿Cuántos hijos? Ninguno. Por eso te digo, entonces, ¿cuántos hijos había tenido Eva? Para que ella pudiera comparar, porque le iba a aumentar, le aumentó. De hecho, sí, le aumentó los dolores de sus preñeces. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuántos hijos había tenido Eva para que le haya aumentado los dolores? Si hasta después, ¿en qué versículo está donde? En el versículo, en Génesis 4, ¿verdad? Ya después que salen de ahí, es que Adán dice que conoció a su esposa Eva, la cual concibió a Caín y Abel. Pero en el versículo 3, en el capítulo 3, le aumenta, la castiga con el aumento de los dolores de sus preñeces. Eso es uno. Y dos, ¿por qué le llama a él cuando le pone nombre? Se lo pone en el capítulo 3. ¿Cómo le pone el nombre?
porque ella no se llamaba Eva. Hasta después Adán le pone nombre. ¿Y cómo le pone el nombre? Te llamarás Eva, le dijo, madre de los vivientes. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que Eva estuvo pariendo dentro del huerto del Edén y estuvo teniendo hijos, solo que ella concebía de forma asexual, no lo que se conoce ahora. Por eso Adán le pone Eva, madre de vivientes. ¿Por qué? Porque lo que había en el huerto del Edén se llamaban vivientes. Los vivientes es un nivel espiritual que tenía Adán y que tenía Eva. Y Eva es madre de los vivientes. Ella estuvo ahí pariendo de forma asexual, no como lo que se conoce ahora. Y por eso es que él le pone Eva, madre de todos los vivientes. Y ya después queda ya embarazada de Caín y Abel, después de que lo sacan del huerto del Edén, pero ya conoce a Eva de otra forma, ya no como lo hacían en el huerto del Edén. Amén. ¿Ya se me perdió o no? Yo dele mucho el brazo al hermano. Aquí hay mucha tela que cortar y apenas estamos en... Y eso que solo una parte les estoy hablando de Génesis, hijo de la gran. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 12. Más adelante dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, aquí empieza Adán a justificarse por lo que habían hecho, la desobediencia. Pero lo más tremendo es que le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, le dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio. Sí, pobrecito, de plano, le dobló el brazo. Le dobló el brazo al pobre Adán para que comiera de ese fruto, ¿va? El otro no tuvo los pantalones para decirle, mira Eva, de ese fruto dijo Dios que no teníamos que comer y no lo vas a hacer. O sea, Dios nos dio una instrucción, dijo, de todo fruto del huerto, de todo fruto del árbol, los árboles que están en el huerto pueden comer, menos de este. Adán lo sabía muy bien porque la instrucción se la dieron a Adán. Y él no tuvo el carácter ni los pantalones porque no los tenía ya, los tenía alguien más que no era él, para decirle a Eva, Eva, no debes de comer eso, no tenés que cortar eso. Porque Dios dijo tal y tal y tal cosa y ella lo sabía. Porque fue ella la que le respondió en todo tiempo a la serpiente. La plática fue la serpiente con ella, no fue de Adán con ella, aunque Adán estaba ahí. ¿Por qué? Porque 2 versículos más adelante vemos que va, agarra del fruto y le da a Adán, que estaba con ella, dice la Biblia. A ver, ese creo que no lo tengo aquí, pero se los voy a poner. Bueno, les voy a explicar por qué. Solo déjenme ver. Sí, ese no lo tengo. Ajá, no lo tengo aquí, pero les voy a explicar ese, porque ya van 2 veces que ustedes me lo tocan. Yo no me acuerdo si lo tengo aquí en la presentación. Pero miren pues, para terminar esta diapositiva. En el 3:12 Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste, o sea, le echó la culpa a él, a Dios. Nunca asumió él la responsabilidad. Y perdónenme, Eva también era parte del huerto del Edén, no era ajena al huerto del Edén. Y la instrucción para Adán era que la cuidara, que y que labrara. ¿Qué cosa? El huerto del Edén. Y Eva era parte del huerto del Edén. Contimás había sido sacada de él. Había sido carne de su carne y hueso de sus huesos, pues. Entonces, contimás tenía que cuidarla. Aquí empezó Adán a hacerse loco. O se afanó por el trabajo, ¿va? Ya no tengo tiempo y por aquí y por allá. Y lo que menos hacía fue cuidar
a su mujer, que en ese momento se llamaba varona, que era Eva. ¿Por qué? Porque estaba afanado, viendo un árbol por aquí, echando siembra por allá, viendo la milpa del otro lado, viendo el frijol que se pegara ahí, que subiera, yo qué sé. Y la esposa ahí estaba. La esposa era parte del huerto. Y el que la descuida es Adán. El que no tomó su lugar fue Adán. Y aparte de eso, ella aprovechó ese vacilamiento del esposo, que era Adán, y ella tomó un lugar que no le correspondía. La saca de ella. O sea, ¿qué hubiera sucedido si solo come Eva y no come Adán? La sacan a ella. A eso de... Bien. ¿Con quién se reprodujo Caín? Sí, por eso les digo, esto de Génesis es bastante complejo, porque cuando Caín mata a Abel, Caín es desterrado. Es desterrado a la tierra de Nod, creo que se llama, que queda al oriente del Edén. Pero ahí encuentra mujer. Pero si solo estaba Caín y Abel, entonces ¿de dónde salió ella? Igual, Eva, no sé qué planes hubiera tenido Dios para Eva, pero Adán no. Por eso es de que vino el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. ¿Por qué vino él? Porque el Adán que pusieron en Génesis, en el huerto, chanfleó, tronó. Ese era el plan que Dios traía para la salvación del mundo. Pero ahí fue otra vez trastocado por el enemigo a través de la serpiente, que lo que hizo fue sacarlo del plan que Dios traía. Por eso tuvo que venir el postrer Adán. ¿Quién fue el postrer Adán? Cristo. ¿Qué fue lo primero que vino a hacer Cristo a la tierra? ¿Qué fue lo que pasó con ellos en el huerto de Edén? Lo primero que pasó con Adán y Eva cuando desobedecen. Murieron. ¿Qué fue lo primero que vino a ganar Cristo cuando Él muere? La muerte la vino a vencer. Lo que se perdió en el huerto del Edén, Cristo lo vino a recuperar a la tierra. Porque dice que Él bajó, descendió a lo más profundo y la muerte, ¿qué dice? No lo pudo retener. Él venció a la muerte, Él se llevó las llaves de la muerte. Lo que se perdió en el huerto del Edén fue lo primero que Cristo vino a recuperar aquí a la tierra. Porque Él viene y lo que hace es vencer a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu? ¿Cómo es que dice? Amén. Ese postrer Adán vino a recuperar lo que se perdió aquí en el huerto del Edén por desobediencia. Hermano, usted no me deja terminar ¿cómo se llama? Esta diapositiva. Hermana Sonia. ¿Y qué linaje crees tú que es ese? ¿Y qué linaje será ese? Porque aquí hay dos linajes. Si lo vemos así como estamos viendo aquí, está el linaje de Caín y está el linaje de Set. Abel no. Aquí ese linaje para mí ya es el linaje de Cristo. Que esa es la nueva sangre que se vino a dar, el linaje de Cristo.
cuando Él viene aquí a morir por nosotros y da su sangre. Sí, hablando naturalmente. ¿Cuál sería el linaje entonces? Es que según lo que venimos marcando en la Biblia aquí, no existía nadie más, solo Caín y Abel. Abel fue muerto, se queda Caín. Caín se va a otra tierra, desterrado, y se encuentra ahí mujer, y ahí se casa, y hace eso, se casa, lo como usted quiera, y ahí hace toda su familia. Después viene y nace Set. Nosotros no somos linaje de Caín ni linaje de Adán. Después viene Set. Después de Set viene un linaje, y de ahí viene Noé. Y de Noé hay 3 hijos. ¿De quién de los 3 somos linaje? Porque hay 3 hijos. O sea, aquí lo tremendo es, hermana, que el linaje no es de Adán. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la primera instrucción que Dios le dio al hombre en Génesis 1:27? Cuando le dijo, hagamos al hombre. Y les da una instrucción. Ajá, pero ¿para qué? Les dice y les da una instrucción. Así como a Adán, aquí en el 2 le da una instrucción. Cuida y labra, le dijo. Lo forma y le dice cuida y labra. Y al del 1, Génesis 1:27 o 25 en adelante está. 1:27, ¿qué le dice? Sed fecundos. Ok, sed fecundos. ¿Qué más? O sea que tú crees que esa creación que está ahí no se procreó, no cumplió con lo que Dios les estableció ahí. Esa es la instrucción que ahí les da. ¿Qué instrucción dice tu Biblia que les dio Dios a ellos? En tu versión de esa Biblia. Amén. Multiplicaos, ¿qué más dice? Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. Esa es una instrucción muy grosera que le da a ese hombre, porque a Adán no le da esa instrucción. A Adán le dice, cuida y labra. A este le dice, sojuzguen, y se sojuzga por la fuerza. Había, porque ahí él hizo varón y hembra, los creó, y a ellos 2 les dice, multiplíquense y sojuzguen, llenen la tierra. Incluso les dice, enseñoréense sobre los aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre toda criatura. A ellos les dio una autoridad grosera, pero les dice que los sojuzguen. Algo así como la era cavernícola, donde no le estaban preguntando a la señora si quería estar con él, si le quería dar comida o no. Ahí va el macanazo y después preguntaba. No, así, pues así muestran las películas, ¿verdad? O las caricaturas. Pero sojuzgar se hace por la fuerza. Pisotear, ajá. Pisotear, sojuzgar es pisotear también. Uh-huh. O sea, la palabra sojuzgar no es solo, o sea, esa fue la instrucción que les dieron a ellos. Pero con Adán cambió. A Adán le dice cuida y labra. Y esa es una instrucción que nos dieron a nosotros los varones. ¿Para quién? Para nuestro huerto. ¿Cuál es tu huerto? ¿Cuál es tu huerto? ¿Cuál es? No oigo. ¿Cuál es su huerto? La familia, tu casa, ese es tu huerto. ¿Lo estás cuidando? ¿O no? Porque perdóname,
La serpiente estaba ahí también en el huerto e hizo que chanfleara a Eva. Pero ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? No fue culpa de Eva solamente, perdónenme. Entonces, en el 13 dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer también respondió, mire, aprendiendo del esposo, ¿verdad? La serpiente me engañó y yo comí. O sea, tampoco asumió su responsabilidad, como lo hizo en este caso el esposo, que era Adán. No asumió su responsabilidad, porque Adán lo primero que le dice a Dios es, la mujer que me diste. Cuando le pregunta a Eva, la serpiente me engañó, le dijo. O sea, ninguno de los dos empieza a asumir su responsabilidad, porque los dos conocían la instrucción de Dios. Mire qué significa la palabra engañó, porque dice, la serpiente me engañó. Según la concordancia Strong, la palabra engañó, ese es el número de la concordancia Strong, la H5377. Y es Nashá. Significa dirigir descarriando. Dice engañar. Echar al olvido. Pero yo le puse una palabra aquí que para mí es importante. En azul. ¿Qué palabra es? Seducir. La serpiente lo que hizo fue seducir a Eva. No solo la engañó, la sedujo. Perdónenme, ¿para qué se seduce a una mujer? ¿Qué significa la palabra seducir? Si alguien me puede buscar en un diccionario, ¿qué significa seducir? Dice hacer a una persona que otra se sienta atraída. Espéreme, hable con voz fuerte porque no sé qué significa seducir. Fuerte. Hacer una persona que otra se sienta atraída o enamorada de ella utilizando los recursos necesarios para ella. Y otra más dice conseguir que una persona tenga relaciones sexuales con otra. Oh. Aquí no solo la engañó. Esa palabra es la que tiene la traducción, pero en los originales también es seducir. La serpiente sedujo a Eva. Y no le quiero decir lo que pienso yo, porque voy a confundir más o la gente me va a decir que estoy chanfleado, pero ya no voy a decir lo que pienso de esto, porque esto ya fue algo revelado hacia mi persona. No tengo fundamento de esto y no se lo voy a decir. Pero, base a esa palabra seducir, ¿qué fue lo que hizo la serpiente con Eva entonces? Ahí usted, que el Espíritu le hable. Amén. Miren, como que si nada, ya son las 8:10 y empezamos a las 7. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Ahorita les voy a decir eso. Vamos a ver si lo tengo aquí. No, bueno, no lo tengo aquí. Va. Me voy a salir de aquí y les voy a decir que o sea, el escuchar la voz no es el problema. O sea, el escuchar no es el problema, porque como dijeron ustedes, Adán escuchó a su esposa, a Sara. Entonces, la palabra escuchar es shamá. En el original hebreo, la palabra escuchar es shamá. Shamá significa oír inteligentemente. Eso significa shamá. Déjenme ver, le voy a poner la Biblia mejor, para que usted lo vea. Déjenme ver si puedo. Bueno, esto aquí lo vamos a dejar en engañó.
le voy a poner la Biblia o si alguien me puede buscar esa palabra. En Génesis, ¿qué decían? 3:17. Tú que la tienes ahí, Luis, y búscame qué significa la palabra escuchó y qué significa la palabra shamá en el original de la concordancia Strong. ¿Verdad que sí? Va, miren pues. Uh-huh. Amén. Con esto voy a cerrar ya este discipulado. Aquí está en la concordancia Strong. Dice, por cuanto obedeciste. Aquí sería escuchar, ¿va? Aquí por traducción es obedeciste, es la versión que yo tengo. Pero el original es shamá. Shamá es en la Biblia dice por cuanto escuchaste. Lo que significa es oír inteligentemente. Ahorita te lo voy a poner aquí. Solo voy a... Es que lo tengo en otra pantalla, hombre. Solo que cambie la pantalla para que les salga a ustedes ahí. Vamos a ver aquí. Ahí está. Aquí se los voy a poner. Esta es la Biblia que yo tengo, la Eastward. Y les voy a poner la palabra, aquí está, ¿ven? Por cuanto obedeciste, aquí obedeciste, aquí está la 8085, shamá. ¿Qué dice que es shamá? Oír inteligentemente. Advertir, al son, anunciar, atención, atender, atento, conceder, consentir, contar. Va. Obediente, dice aquí abajo también, miren. No sé si lo logran ver por ahí donde dice obediente. O sea, eso hizo Adán y eso hizo también Abraham con su esposa. Escuchó. Pero miren lo que significa en este versículo la palabra voz. Me voy a mover para acá. A la voz es la H6963. ¿Se ve ahí? ¿Qué significa la palabra voz? O sea, ¿a qué le puso él atención inteligentemente? A la voz de la esposa, ¿sí? Cuando estamos hablando de Adán, dice que Adán escuchó la voz de su esposa. No escuchó cualquier cosa, escuchó la voz. ¿Qué significa la palabra voz? ¿Sí miran ahí ustedes? La palabra voz es esta palabra que está aquí, la H6963 en la concordancia Strong. Y significa llamar en voz alta. ¿Qué significa llamar en voz alta? En nuestro idioma, gritarle. O sea, ¿qué hizo Eva con Adán? Le gritó. ¿Qué más significa la palabra voz? Alarido. O sea, le pegó su buen grito, es un alarido. Le hizo alboroto, porque también significa alboroto. Bramido. Esta es la que a mí me gusta, miren. Esta que está aquí, ¿ve? ¿Qué es? Chasquido. Entonces, ¿qué significa que le hizo a Eva a Adán? Mira, papito. Por eso les digo que a Eva se le cambió los papeles ahí en el huerto del Edén. Yo no me lo estoy fumando, como dicen por ahí. Le estoy diciendo lo que significa la palabra voz, porque Adán le hizo caso
a la voz de su mujer, a la voz de Eva. ¿Pero qué significa voz? Todo lo que usted ve ahí. Chasquido, estrépito, estruendo, gemir, gritar, grito, rugido, o sea, trueno. O sea, no solo le habló, o sea, Eva no solo le habló a Adán. Según esa palabra, no solo le habló. Bueno, papito, te me apuras, pues, y gritándoselo golpeadito, pues no sé. Eso fue lo que hizo Eva con Adán. Eso dice la concordancia Strong, eso no lo digo yo. Yo le estoy diciendo lo que dice, qué significa la palabra voz. Aquí está, ¿ve? Aquí mire donde está el mouse, aquí está, ¿ve? Ese es el castigo que le dice Dios a Adán. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste al chasquido de tu esposa, al grito que te pegó, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, ¡pum!, viene el castigo para Adán. O sea, no es obedecer, no es no escuchar a la esposa, es cómo le habló la esposa a Adán. Por eso le digo que aquí, en Génesis 3, ya Eva ya había cambiado de nivel y Adán había bajado de nivel. Aquí el encargado del huerto del Edén ya no era Adán. Adán era el que lo trabajaba, pero el encargado ya era Eva. Mira, papito, por aquí, por allá me arreglas y me haces todo. Cambió. Eso dice la concordancia Strong, eso no lo digo yo. Amén. Aparte de eso, no era, aparte de que él estaba poniendo atención, le estaba hablando de algo que estaba en contra de lo que Dios les había dicho. 1, 2, la forma en que se lo dijo. O sea, perdónenme, esposas, mujeres, varonas, ni el varón tiene ese derecho de gritarle a la esposa, ni a los hijos, y mucho menos tampoco la esposa al esposo. Créanme. ¿Sí? Ahí hay consecuencias en ese matrimonio, hay consecuencias cuando no se reacciona, hay consecuencias. O cambia uno, o cambia. O sea, el problema, por eso es que nosotros con mi esposa, que hemos trabajado con matrimonios por mucho tiempo, les decimos, perdónenme, si solo uno del matrimonio viene a querer arreglar la situación, no podemos, les digo. Porque el problema se hizo por dos, entre dos. Y si solo uno viene, esto no cambia. O vienen los dos y los dos deciden cambiar, o esto no cambia y va para peor. Ese matrimonio, cuando es así, tarde o temprano truena. ¿Qué tan desviado esté? A los años ustedes se van a dar cuenta que va a tronar. Y yo doy el ejemplo de una construcción de un edificio. Si el edificio, cuando se empieza a construir sus fundamentos, sus bases, sus columnas, no está recto al 90, así, 90, línea recta vertical, tiene una desviación de 2-3 centímetros. Usted aquí no ve, o en este púlpito, por ejemplo, usted no puede ver que haya una desviación de 2 o 3 centímetros en una de sus. No, si yo lo pongo así, es casi imperceptible ver esa desviación. Pero si esto yo lo elevo unos 50 metros de 100 metros, usted va a ver que ahí arriba ya está así, ¿ve? Abajo no se ve, pero entre más suba, más va a ver usted lo que está desviado. Y entre más suba, cuando usted sienta, se va a ver como la torre de Eiffel, o ¿cómo es la torre esa que está en Francia? En Italia. No sé dónde está, que está una torre que está así doblada. Esa no empezó así. O
sea, abajo no la vieron así. Cuando la terminaron vieron que estaba doblada. Pero porque abajo se desviaron unos centímetros y ahí no se mira. Conforme va avanzando el tiempo, conforme va creciendo, conforme van subiendo, se va viendo ese gran defecto y esa gran desviación. Si un matrimonio está así, créanme, tarde o temprano van a haber problemas y va a tronar. Y alaridos y gritos, perdónenme, ¿cuándo se grita? ¿Cuándo debería gritar uno? ¿Cuándo le debería de gritar uno a una persona? Solo cuando está lejos, exacto. Si la persona está lejos, usted le va a gritar para que le oiga. Pero si está a la par suya, ¿qué es lo que hace si le grita? El mismo efecto la aleja. Porque se grita cuando la persona está lejos para que lo oiga uno. Pero si los tiene a la par y usted le grita, lo que hizo fue mandarla hasta allá, la alejó. En cambio, si le habla calladito, así quedito, ¿qué es lo que va a hacer? Acercarla. Ajá, ¿qué decís? Se va a acercar. Pero si le grita, la va a mandar hasta la otra esquina. No sé si me doy a entender, ¿verdad que sí? Y la palabra, hermanos, cuando usted le mete la lupa, le mete el zoom, le va a enseñar muchas cosas, nos enseña muchas cosas. ¿Qué manda? Ay, la palabra tiene tantas cosas, hermanos. Aquí, bueno, en lo que yo les estaba enseñando, solo vimos, solo Génesis me quedé. Ahí te iba a pasar a Noé para darle un ejemplo de dónde cultivar y dónde labrar. Está Noé también, otro que chanfleó. Estoy hablando del primer matrimonio establecido en la Biblia, Adán y Eva. ¿Habían problemas ahí? ¿O usted cree que era un matrimonio perfecto? ¿Cómo lo ve ahora? Era el matrimonio perfecto, el de Adán y Eva. No, hermanos, créanme que no. Bueno, y si no, yo sigo hablando. Vamos a orar nada más para terminar esta parte, porque al final sí falta y estos temas me gustan. Iba a dar otro tema, pero era un poquito más fuerte, no lo quise dar. Pero acompáñame a orar ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque tú hablas a tiempo, Señor. Yo sé que tú manejas los 3 tiempos gramaticales, Señor, y tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hoy te pedimos que tú nos sigas hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que nos enseñes tu palabra, Señor. Que quede albergada, Padre, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y sobre todo, Señor, que la podamos poner por obra, Padre. Te pido que seas tú el que le hable al corazón a cada uno de mis hermanos hoy, Señor. Tanto los que están aquí presentes como los que se conectan en las redes sociales, Señor. Háblales, porque tú conoces su condición, tú conoces su corazón, tú conoces su actuar, tú conoces cómo están, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, venga a quedarse enraizada, Señor, y dé ese fruto al 100% en cada uno de ellos, mi Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice cada matrimonio, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice esos hogares en el nombre de Jesús. Y que a través de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, se pueda corregir lo que se deba corregir, Padre. Y que podamos agregar lo que necesita nuestro matrimonio y quitar lo que está haciendo estorbo, Señor. Gracias te doy por este privilegio, Señor, que me das de hablar de tu palabra, Señor, de enseñar de tu palabra y que a través de tu palabra tú nos hables a cada uno, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios le bendiga. Vaya y quédese con paz. En el nombre de Jesús. Tenga una buena cena. Amén. Feliz noche.